Buen día, soy Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Los filósofos Leucipo y Demócrito son los exponentes de la corriente atomista. Para Hegel, su filosofía es un intento por reconciliar el punto de vista de Heráclito y de Parménides, a la vez que presentan un nuevo punto de vista filosófico. Sobre la vida de Leucipo no se conoce casi nada, ni siquiera dónde nació. Las fuentes lo reconocen como el padre del atomismo. Es una figura misteriosa y obscura, al punto que Epicurio llegó a afirmar que nunca existió. Como sea, se especula que de haber existido debió ser un jonio y que habría sido contemporáneo de Zenón de Elea. Y se dice que fundó su escuela en Abdera. Esta ciudad de la Tracia es el lugar de nacimiento de su discípulo Demócrito, de quien poseemos más información. Demócrito fue contemporáneo de Sócrates, incluso unos 20 años más joven que él, por lo cual resulta un error cronológico llamarlo un filósofo presocrático, siendo que su periodo de vida corresponde más bien a la época de Platón. No obstante, se suele ubicar la obra de Demócrito en el periodo presocrático debido a que su pensamiento se ocupa de la naturaleza, como el resto de los llamados presocráticos o filósofos naturalistas o físicos. Se dice que no se cuidaba mucho de ser reconocido y que por ello Sócrates no sabía de él, aunque Demócrito sí sabía de Sócrates. Platón lo detestaba y Aristóteles lo cita recurrentemente, por lo que debió haber conocido bastante bien su obra. Además, Aristóteles y Demócrito provenían del norte de Grecia. Se dice que Demócrito viajó por muchas regiones y llegó a tener una vida muy larga. Poseía una personalidad jovial y extravagante, y se comenta que era un autor que escribía bastante claro. Por estas razones se le comparaba y oponía con su opuesto, en cuanto a personalidad se refiere, Heráclito, de carácter taciturno y escritura obscura. Trascendió a la historia esta comparación entre Demócrito y Heráclito, a pesar de que no pudieron haberse conocido, pues vivieron a un siglo de distancia. No obstante, las representaciones del Renacimiento los colocaban juntos, a Demócrito como el filósofo que ríe y a Heráclito como el filósofo que llora. Leucipo y Demócrito defendían que toda la realidad está formada de átomos. Es importante que no se confunda el átomo de la antigua filosofía griega con los modelos atómicos contemporáneos, pues aunque llevan el mismo nombre y comparten características similares, son el resultado de dos procesos muy distintos. El átomo de los griegos nace de la especulación filosófica y del libre pensamiento. El átomo antiguo responde a una necesidad lógica y el átomo contemporáneo resuelve un problema empírico. El átomo de la ciencia actual es un modelo científico que busca explicar fenómenos observados a través de la experimentación. Para Demócrito y Leucipo, el átomo es aquello que no tiene división, que no puede cortarse o separarse. Los átomos son pequeñas partículas indestructibles que constituyen toda la realidad. Además de ser considerados diminutos e invisibles a la simple vista, los átomos tienen la característica de ser eternos, sin división, homogéneos y que todo está constituido por ellos. Si lo observan, los átomos tienen las mismas características que el ser de Parménides. Son eternos e indivisibles, y se dice lo mismo de los átomos que lo que se decía del ser. Todo está constituido por ellos. En este sentido, Hegel nos hace notar que el atomismo es una corriente más cercana al intelectualismo de los eleatas que al materialismo de los jonios. Alberto Bernabé, en su recopilación Fragmentos presocráticos, nos dice, contra lo que pudiera parecer a un lector moderno, que tendería a aproximar el atomismo de los griegos a las versiones modernas de la teoría, las bases de las que partieron Demócrito y Leucipo no fueron físicas, sino de orden lógico y metafísico, ya que su punto de partida
fueron los principios parmenídeos. No obstante, la propuesta de los atomistas perdura a través del tiempo, según Hegel, como el principio del ser determinado, como puede consultarse en su obra La ciencia de la lógica, y que además sirvió de inspiración para los modelos científicos contemporáneos. Para entender esto, revisemos rápidamente los modelos de Parménides y de Heráclito. Ya hemos examinado las teorías de estos autores en los videos anteriores, pero haremos un breve recuento de su pensamiento para comprender mejor la teoría de los átomos. Imaginemos el ser que proponía Parménides de color oscuro, negro, y el no ser como el blanco. Recordemos que para Parménides el ser es y no puede no ser. La nada no existe. Lo único que permanece es el ser. Y por ello, el ser es lo único que existe, ha existido y existirá. En el mundo de Parménides no hay cambios ni movimientos. En nuestro ejemplo, todo es un negro perpetuo. Ahora observemos el modelo de Heráclito. Igualmente representaremos el ser con el color negro y el no ser con el blanco. Heráclito reconcilia el ser y el no ser. Para él son lo mismo. Lo que obtenemos en su modelo es un constante devenir. El ser pasa al no ser y viceversa, por toda la eternidad. En este modelo, lo que obtenemos es una escala de grises continua. El ser pasa a no ser y luego regresa, y así por todos los tiempos. Estas dos teorías son completamente opuestas. En la primera, todo es estático, y en la segunda, todo es cambiante. Sin embargo, a pesar de ser opuestas, tienen algo en común. Ninguna de las dos teorías puede explicar satisfactoriamente lo que es la multiplicidad de los seres, ni sus diferencias entre sí. En el caso de Parménides, porque todo es un solo ser, y en el caso de Heráclito, porque ningún ser permanece de un momento a otro. Todo es un solo y constante devenir. Ahora exploremos la teoría de los atomistas. Se basa en dos conceptos fundamentales, lo lleno y lo vacío. Aristóteles nos explica. Leucipo y su amigo Demócrito afirman que lo lleno y lo vacío son los elementos, viendo en lo uno lo que es y en lo otro lo que no es. Si representamos al átomo como una figura, siguiendo nuestro esquema anterior de colores, donde el ser es lo oscuro y el no ser lo blanco, notaremos que el átomo no solamente está formado por el ser, que es lo lleno, sino que también debe estar delimitado y determinado por un contorno, un límite. Lo vacío es el no ser que delimita a este átomo, y por eso el concepto de lo vacío es tan fundamental como lo lleno para comprender esta teoría. Tanto el concepto de ser, lo lleno, que es de lo que está hecho el átomo, como el concepto de vacío o el no ser que lo delimita, son necesarios para comprender este concepto. Así, el ser y el no ser son parte integral de la concepción de átomo. Están puestos uno en relación respecto del otro. El átomo está lleno por el ser, pero está delimitado por el vacío, y a su vez el vacío se explica como la ausencia de lo lleno o del ser. Por estas razones, Hegel califica a la teoría atómica como una nueva especie de ser, que ya no corresponde a las categorías de Parménides, que Hegel llamaría el ser puro, sino que el átomo correspondería a lo que él llama un ser determinado. Este ser del átomo posee un límite, una determinación o un contorno. El átomo está determinado en sí mismo. Esta delimitación nos permite distinguir a un átomo de otro. Este modelo puede explicar por primera vez la pluralidad, pues es gracias al límite que podemos distinguir un átomo de otro. Igualmente, puede explicar la generación por acumulación de átomos y la corrupción a través de su disgregación. La generación, la corrupción y el movimiento general de todas las cosas se da de forma necesaria para los atomistas, pues los átomos contienen el principio eleata del ser, que tiene que ser y no puede ser de otro modo. Por eso se dice que el modelo atomista es determinista. Todo lo que ha ocurrido
ocurre y ocurrirá en el universo está determinado por el movimiento de los átomos. Si bien el atomismo puede explicar la necesidad y la multiplicidad, no puede explicar la diversidad, por ejemplo, entre los distintos materiales y las distintas formas que observamos en la naturaleza. Pues si todos los átomos son cualitativamente iguales, ¿cómo es posible que estos mismos átomos formen diferentes materiales como el agua, la madera, la piedra o el aire? Se propone que los átomos poseen distintas formas y según cómo se ordenen y orienten, formarán los distintos materiales. Sin embargo, esta conjetura está hecha de modo accidental. Es algo ajeno a la concepción del átomo que tiene que ver con lo lleno y lo vacío, y no desarrolla en lo absoluto la propuesta inicial. En la medida en que todo el universo está construido a partir de átomos, y estos átomos son efectivamente considerados materiales, podríamos decir que los atomistas son materialistas. Por eso Hegel nos dice, el átomo puede concebirse en un sentido material, pero es, a pesar de ello, algo no sensible, puramente intelectual. Por eso es que el atomismo tiene un parentesco más cercano con los eleatas, como Parménides, que con los jonios, como Tales. Vámonos con los pros y contras. El átomo es un concepto innovador y muy importante, que avanza las concepciones anteriores sobre el ser y el no ser, dando lugar a un nuevo concepto que Hegel llamó el ser determinado. La teoría antigua del átomo permite explicar ciertos fenómenos mejor que teorías anteriores, como la multiplicidad, la generación y la corrupción. En contra podemos decir que, aunque se explica la multiplicidad, la teoría no da para mostrar convincentemente cómo se da la diversidad de formas y figuras entre los distintos entes. Aunque se muestra la posibilidad de generación y corrupción, no se muestra de una forma concluyente cómo es que los átomos se relacionan entre sí para formar o desfigurar las cosas que vemos a nuestro alrededor. Muchas gracias por ver este video y si te gustó, dale like, comparte, comenta y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita la página de Patreon si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción del video. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios e intentaré responderlas. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.